Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Gracias, Robert, por estos consejos. Bueno, ahora le toca el turno al famoso ACV, lamentablemente famoso, ¿no? Porque en estos últimos tiempos escuchamos hablar de que esto ocurre más habitualmente, o por lo menos nos enteramos más habitualmente de lo que ocurre. ¿Qué es el ACV? El ACV, como sigla, significa accidente cerebrovascular. ¿Qué significa? Es un daño cerebral producido por una alteración vascular dentro del cerebro. Sí. ¿De acuerdo? Que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares, el 80%, son isquémicos. ¿Qué significa esto? Que una arteria que está llegando a algún sector del cerebro bruscamente se tapa. Claro. Ese sector del cerebro se va a quedar sin aporte de oxígeno por la sangre. Por lo tanto, ese sector del cerebro va a morir. Ese accidente cerebrovascular es un infarto cerebral. Así, lo mismo que es un infarto cardíaco, es un infarto cerebral. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, es decir, que no hay hemorragia. Significa. Hay un 20% que son hemorrágicos. El hemorrágico significa que hay un sangrado dentro del cerebro, uno de los cuales es la rotura de un aneurisma, como hablamos antes. Otro puede ser un sangrado dentro del cerebro, ¿sí? Ese sangrado dentro del cerebro tiene dos problemas. Aparte de ocupar el espacio y daña el sector de neuronas correspondiente, puede hacer efecto de masa, o sea, puede empujar hacia los costados y tener problemas de ocupar un espacio, que normalmente no está el cerebro preparado para eso y no tiene lugar para expandirse el cerebro. ¿Se controla el ACV? El ACV se trata y se controla una vez que tuvo el evento, por supuesto. Por eso, cuando uno llega con un evento de este tipo, ¿qué es lo que se hace para tratarlo? Bueno, vamos por parte. El primer punto, cuando uno llega con un evento de este tipo, lo que primero tiene que hacer la persona es reconocer los síntomas, ¿no? Sí. Rápidamente. Habitualmente los síntomas asociados al accidente cerebrovascular son síntomas, como vos decías antes, en que hay un sector del cuerpo que o no lo puedo mover bien o no tengo buena sensibilidad, porque no siempre es... Normalmente pasa eso. Puede ser que sea un accidente cerebrovascular de la zona occipital y que tenga que ver con trastornos de la visión, puede ser. Pero normalmente es un sector del cuerpo que no lo puedo mover. Normalmente pasa que, como el cerebro izquierdo maneja el lado derecho, voy a tener, por ejemplo, no puedo mover el brazo derecho, o lo muevo menos, o se me cae la taza, o quiero agarrar una virome y no puedo agarrarlo, o quiero escribir y no puedo. Bien, es el lado izquierdo que me está trayendo problemas. Ese momento yo tengo que consultar rápido. ¿Por qué tengo que consultar rápido? Porque cuanto antes consulte, las chances de tratamiento son mucho mayores. El tiempo acá es una variable de oro. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tipo de tratamiento que también se puede utilizar para lo que es el cardíaco y se utiliza para el cerebral, que es meter dentro de la sangre una sustancia que disuelva el coágulo. Claro. Y eso hay que hacerlo dentro de las primeras 3 horas. Pasadas las 3 horas no se puede hacer. Por lo tanto, es muy importante esas 3 horas de oro de decir, estoy con este síntoma, consulto rápido, porque ahí me pueden hacer ese tratamiento. En caso de no llegar en esa situación, ¿qué hacemos? Hay que tratar la presión arterial que está en ese momento, hay que tratar para que no se complique y no se convierta en hemorrágico. Exacto. Hay que controlar que el monitoreo del paciente para que no se complique con otras cosas relacionadas al paciente, porque puede afectar otros temas, no solamente la parte motora. Recordando que obviamente cuanto antes se trate, mayor posibilidad de que el daño neurológico sea grande. Entonces, el daño neurológico significa que yo voy a poder dejar de hacer cosas vitales porque las neuronas no se recuperan. Al no recuperarse, si uno tiene ese infarto cerebral y quedó esa neurona muerta, ese sector del brazo no se va a recuperar. Por ejemplo, asumamos que es medio cuerpo o un brazo. Sí. No se va a recuperar, o se va a recuperar muy lentamente y capaz que no recupere completamente su funcionalidad. Esto es clave porque en algunos centros hasta incluso se hace por cateterismo la extracción del coágulo. Yo hace poco tuve un paciente joven que le pasó que en un sector del cerebro, sobre la arteria basilar, sector posterior más raro, de repente tuvo un accidente cerebrovascular y lo internaron y lo que le hicieron fue, a través de un catéter, se metieron en esa arteria y le sacaron el coágulo. El chico está perfecto ahora, pero consultó a los 40 minutos de que le pasó. Bueno, 3 horas, el tiempo. Es, aunque parezca una carrera, no es meteoro, digamos. Esta es la realidad. Esto es lo que los médicos tienen como herramienta para poder trabajar con aquellas cosas que lamentablemente el cuerpo da cuenta o le sucede y que no puede controlar. En general,
hay como una sensación de que uno tiene y empieza a tener síntomas más allá de conocerlos o no conocerlos y le cuesta mucho asumir que está presente o enfrentando a esos síntomas. Le da miedo consultar. ¿Me está pasando esto? ¿No me está pasando? ¿Debería de ir a una guardia? ¿No debería de ir? Digamos, y esto representado cuando ya tuvo un episodio de este tipo, un evento cardiovascular, y decir, bueno, ¿me podrá volver a pasar? Quedar inmovilizado en esa situación, ¿no? Vos sabés que el miedo no es un mal compañero, el miedo es un buen compañero. El miedo es el que nos da la señal de alarma para que uno entienda de que algo no está del todo bien. Entonces, cuando algo nos genera una sensación de rareza, de que las cosas no están como siempre, de que me siento como que no me puedo controlar, de que algo está distinto, cuando uno lo niega, uno está aumentando las chances de peligro. Claro. Entonces, en el momento es entendible que nos paralicemos, que lo minimicemos, de que digamos, bueno, ya se me va a pasar, no hay ningún problema, pero prestar atención en el momento es importante para justamente disminuir los peligros. Una vez que esto nos sucedió, el miedo también sigue acompañándonos. El miedo nos vuelve a decir de que en realidad esto nos puede volver a pasar, de que somos seres mortales, de que tuvimos la chance de seguir viviendo, y el miedo está ahí como compañero todo el tiempo diciéndonos que en realidad tenemos que reforzar totalmente la prevención, de que no tenemos que, digamos, sentir que nada podemos hacer, sino que es el momento de empezar a hacer muchísimas cosas. Cuando nos detenemos por el miedo, en realidad estamos condenándonos a morir. Cuando tenemos una ACV, tenemos que cambiar absolutamente, para siempre, nuestros hábitos de vida. No hay otra chance. Y esto no indica que no nos va a volver a suceder. Porque esto es lo impredecible de la vida. Uno no sabe si le va a pasar o no le va a pasar. Pero si me volviera a pasar porque esto sucediera de esta manera, yo podría sentirme bien conmigo mismo y mi familia conmigo también. Y sería el entorno mucho más favorable de saber que yo hice lo imposible y lo más que yo pude, que estaba a mi alcance, para que esto no volviera a pasar. Factores de riesgo. Hablando de lo que decía, cambio total de hábitos de vida. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Qué cosas yo debo cambiar? Bien, principal y fundamental. El principal factor de riesgo para el accidente cerebrovascular isquémico, sobre todo, es la hipertensión arterial. Ok. La hipertensión arterial está claramente asociada. Cuando uno tiene presión alta, tiene que controlarla, porque los riesgos de tener un accidente cerebrovascular son muy altos. De hecho, el bajar la presión arterial baja drásticamente las chances de tenerlo, o sea, mejora muchísimo el pronóstico. Después, los otros factores de riesgo clásicos, como puede ser el colesterol, la diabetes y el cigarrillo, importantísimo. El sedentarismo y la obesidad también traen esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los accidentes cerebrovasculares son porque la arteria se tapa dentro del cerebro, pero muchas veces los accidentes cerebrovasculares son embólicos. ¿Qué significa? Que viajan de otro lado, por ejemplo, de la carótida. Claro. Una carótida que está enferma porque una placa de colesterol está acá, desprende un pedacito de la placa, viaja hacia arriba y tapa la arteria dentro del cerebro, pero el problema estuvo acá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se formó esta placa? Cigarrillo, colesterol, diabetes, hipertensión. Así que a cuidar los factores de riesgo mejora ampliamente el pronóstico. Terapias que ayudan a acompañar a aquellos pacientes que sufrieron un evento de este tipo, un accidente cerebrovascular. Una de ellas es la musicoterapia. Fuimos a consultar a la licenciada Marcela Lichtenstein y esto nos contaba. Todos nos relacionamos con la música de una forma muy única, todos somos sensibles a la música, tenemos una musicalidad innata y esto hace que nosotros usemos la música generalmente como recreación, como esparcimiento, nuestro tiempo libre, para disfrutar de una forma de arte, pero también la podemos usar como terapia, es decir, para la calidad de vida, para una rehabilitación, para mejorar ciertas condiciones médicas. Entonces, bueno, nosotros sabemos que como somos sensibles a la música, venimos preparados para responder a la música y basándonos también en la plasticidad, en la posibilidad del cerebro de aprender funciones nuevas, es que nosotros podemos utilizar la música en la rehabilitación, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular. Las secuelas son de las más variadas, por ejemplo, las más comunes son la falta de movimiento en alguno de los miembros, sea brazos, sea piernas, o puede haber una dificultad en el habla, en el lenguaje, y nosotros podemos usar la música como material para poder ayudar a la persona a recuperar ciertas capacidades. Esto se hace en función de un trabajo interdisciplinario, si bien el musicoterapeuta puede trabajar solo, se puede hacer
sesiones combinadas, se puede hacer cotratamiento, lo que llamamos cotratamiento con kinesiólogo o cotratamiento con fonoaudiólogo, también con terapia ocupacional, y entonces se aprovechan las dos intervenciones, tanto del terapeuta, musicoterapeuta, como del kinesiólogo en este caso, para sacar lo mejor en ese momento del paciente. Los pacientes no tienen por qué ser músicos ni saber música. La idea es que ellos utilicen instrumentos, utilicen la voz en forma espontánea, y el musicoterapeuta es el que facilita las intervenciones para que eso le permita la recuperación. Es decir, que lo importante aquí es que la persona acepte el desafío de trabajar con este material tan particular. Entonces, a partir de ahí, una vez que el paciente acepta ese desafío, bueno, entonces nos sentamos y vemos cuáles son los instrumentos que más se siente cómodo para probar, o si se siente cómodo cantando. En el caso de afasias es necesario trabajar con la voz cantada. Lo particular que tiene la música en el caso de las afasias es que las personas que tienen dificultades para hablar no presentan dificultades para cantar. Es decir, que aquello que quisieran decir hablando lo pueden decir cantando. Entonces, basándonos en esto, es que nosotros podemos ayudar a las personas dentro del contexto de un tratamiento interdisciplinario a que trabajen el habla y el lenguaje. Son distintas terapias que se presentan, y nosotros debatíamos recién mientras que escuchábamos la nota. Yo pensaba, digo, bueno, si efectivamente uno sufrió un evento de este tipo, ¿uno cambia aquello que le gusta o se transforma en una persona nueva con gustos diferentes? No sé, todos estamos abiertos a tratarnos con musicoterapia o con algún tipo de terapia. No, seguramente dependerá de aquello que nos gusta y nos da placer y que nos daba antes de tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Lo que pasa es que la ACV, hablamos de cuánto tejido cerebral se daña, cuánto tejido vital se daña, digamos. ¿Cuál es la expansión? Esto toma completamente nuestra vida, digamos, cambiamos de forma de ser, las cosas que nos gustan, cambiamos todo. No, tuvimos un accidente cerebrovascular y somos la misma persona que éramos. Y es ahí el papel fundamental de quienes nos conocieron antes y nos siguen conociendo ahora, para que le digan a todos aquellos que nos quieran ayudar cuáles son nuestros gustos, los olores que más nos gustan, la música que más nos gusta, la hora del día en que nos sentíamos mejor, nos sentíamos peor, qué disfrutábamos más, porque todo esto es un elemento fundamental para quienes pueden trabajar con la persona que tuvo un accidente cerebrovascular. Potenciar todo aquello que sí daba placer, ¿no? Si le gustaba salir, por ejemplo, sentarse en el balcón un rato, hay cosas que se pueden seguir haciendo y no tenemos que permitir que se tome toda nuestra vida. No hemos cambiado la esencia, hemos tenido un problema. Exacto. Importante que no todos los ACV se asocian con trastornos de la comunicación. Digo, porque esto uno puede decir en el caso de que la persona tenga una afasia, no pueda entender o no pueda hablar. Pero en general la mayoría no son así. Por lo tanto, depende del lado del cerebro que se afecte, más cosas. La persona se va a poder comunicar y decir, mirá, no me gusta el heavy metal o sí me gusta la música clásica. Obviamente. Bueno, en un ratito vamos a estar conversando con Romina Kent, que es terapista ocupacional y obviamente trabaja todos los días con pacientes que han sufrido una ACV y que tienen que volver al trabajo. ¿Cómo es este proceso? Seguramente dificultoso, lleno de ansiedad, lleno de angustia, y gracias a Dios existen personas como Romina que trabajan a diario con este tipo de pacientes. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Están llegando un montón de mensajes. Prometemos que después de la misma estaremos respondiendo todas tus consultas. Ya venimos. De acuerdo al artículo 28 de la Ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. ¿Sabías que algunos aneurismas se presentan al nacer, congénitos? Los defectos en algunas de las partes de la pared arterial pueden ser los responsables. Los lugares más comunes donde pueden producirse son la aorta, el cerebro, la pierna, el intestino y el brazo.